Shalom, Alejem, paz a vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Les saluda su hermano Nelson Méndez. Bienvenidos a su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, y en cabina principal en el sur de California, nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales. Así que muchas bendiciones para nuestros amados mentores, pastores a Aarón y Araceli de Morales, que están en cabina principal allá en controles. Y pues, dicho sea de paso, mis hermanos, les invito a que ingresen a la página www.elyosoy.com, que es una página que tienen nuestros amados pastores y maestros también, Aarón y Araceli de Morales. Usted entra a esta página y va a encontrar, voy a decirlo así en un sentido espiritual, una mina de oro, mis queridos hermanos y hermanas. Así que le invito a que ingrese a www.elyosoy.com y reciba la bendición que allí usted va a tener en lo que son las raíces hebreas de nuestra fe. Mucha enseñanza, mucho material, mucho que aprender ahí, mis hermanos, en esta bella página de Raíces Hebreas para nuevos convertidos, para los que ya llevan algún tiempo, para los que vienen comenzando, para los que ya pues tienen un camino recorrido considerable en las Raíces Hebreas. Así que para todos los niveles. Y bien, hoy, mis hermanos, estamos en un nuevo tema. El tema de hoy se intitula La tercera epístola a los Corintios. Ese es el tema de hoy, la tercera epístola a los Corintios. Tercera epístola o carta a lo que es la congregación de los Corintios, ¿verdad? A los Corintios. Así que ese es nuestro tema de hoy, mis queridos hermanos, que vamos a estar dando ya inicio. Pero antes vamos a hacer una tefilá, como siempre acostumbramos, para comenzar con lo que es la enseñanza de hoy. Así que vamos a orar, hagamos tefilá. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch atah Yehová noten haTorah beshem Yehoshua Mashiach Sar Shalom. Amén, amén, amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. En el nombre de Yehoshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Así pues, entonces, damos inicio a nuestro tema de hoy, mis queridos hermanos, que como ya les dije, nuestro tema de hoy es la tercera epístola a los Corintios. Y bien, nuestro tema va por Radio Shalom ahorita. También estamos llegando a las Quejilot de Yehoshua, a la cual pertenecemos. También estamos llegando a la Yeshiva Yeshua, Escuela de Enseñanzas Raíces Hebreas, la cual dirige su servidor. Y pues, mis hermanos, por internet, a través de Radio Shalom, de la página del Yo Soy, también www.elyosoy.com, página que le he dado ahora la dirección a usted. También estamos allí en la página. Cuando usted entra a la página, usted allí encuentra Radio Shalom y enseñanzas, como ya le dije. Y hoy, pues, vamos a entrar en este tema, mis hermanos, que nos interesa hoy, y es entonces la tercera carta o la tercera epístola a los Corintios. Si usted creía que el Sheliach Pablo solo había escrito 2 cartas, pues he sabido, mis queridos hermanos, que en realidad él escribió más cartas respecto de lo que es pues todos sus escritos. Sabemos de que él escribió más cartas. Y bueno, vamos a leer en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 8 y verso 9. Y nos dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté,
porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Elohim para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, de este texto y también de segunda, acá también carta a los Corintios, capítulo 2 verso 3 y 4, pues de estos textos se entiende que pues no solo hubo una carta, y obviamente del apóstol Pablo a los Corintios, y obviamente, perdón, esta es su segunda carta. Capítulo 2 versos 3 y 4 de esta misma carta nos dice: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos, ¿sí?, de quienes me diera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y bueno, de acá estos textos que hemos leído, es donde se deduce que el apóstol Pablo obviamente escribió más cartas, y obviamente, valga la redundancia, se ve porque esta es la segunda carta a los Corintios, pero es que según los estudiosos hubo una carta antes de las que tenemos, y muchos dicen que la carta 1 en realidad era la 2 y la carta 2 en realidad era la 3. Y es más, algo otros aluden de 4 cartas, pero nosotros vamos a ver de lo que hay evidencia, ¿sí? De lo que hay evidencia, mis hermanos, y hay evidencia de esta tercera carta, donde también sabemos, ¿verdad?, que hubo oposición para que pues esta carta hoy la pudiéramos leer. Hubo oposición. Por ejemplo, de esta carta Orígenes menciona, Orígenes, gran historiador, menciona también los hechos, vamos a decir así, que muy estudioso Orígenes, y menciona los hechos del apóstol Pablo, de lo que es pues aludiendo a esta carta, pero la cita que proporciona no se encuentra en los hechos de Pablo, tal como lo tenemos hoy. Entonces, los editores de los padres antenicenos sugieren que podría haber estado citando hebreos. O sea, hay cuando se habla de esta tercera carta hay una discrepancia, ¿verdad?, por los que no se ha querido aceptar esta carta, mis hermanos. Esta carta no se ha querido aceptar por, digamos, también las religiones. Y a pesar de todo esto, Tercera de Corintios estuvo en lo que es el canon de la Iglesia Ortodoxa Armenia por mucho tiempo. Y así se sabe según la historia. Y pues es una pieza interesante esta tercera carta a los Corintios, es una pieza interesante de la literatura antigua. Así que ya cuando la Iglesia Ortodoxa Armenia ya no tomó como parte del canon sagrado de lo que es la tercera carta a los Corintios, fue cuando ya se introdujo todo lo griego, voy a decirlo así. Y entonces la influencia griega y más pues greco-romana hizo que pues en la Iglesia Ortodoxa de Armenia también se dejara de estudiar esta tercera carta a los Corintios. Pero hoy vamos a leerla. Yo traigo este tema porque quiero que leamos esta carta y usted va a ver si esta carta trae algo malo o qué pasa, pues. Más me parece que son textos que no quieren que leamos, que el enemigo no quiere que leamos,
Y si hablamos de credibilidad, pues tiene mucha credibilidad, mis hermanos, porque hay documentos de esta carta, hay fragmentos de esta carta también, y inclusive esta tercera carta hay una parte que está fragmentada, ¿verdad? Eso vamos a decirlo. Pero por el contexto podemos deducir qué es lo que, o acercarnos a qué es lo que tal párrafo o versículo quería decir. Entonces, vamos a leerla y lo vamos a ir haciendo el comentario, porque en realidad esta carta la podemos dividir en 3 capítulos. Y vamos a leer entonces, mis hermanos, y vamos a hacer el comentario de esta carta, que como ya le dije, pues data, mis hermanos, de acuerdo a los documentos, data del siglo II, ¿verdad? Prácticamente del siglo II, como del año 160, después del Mashiach en adelante, o sea, muy cercano al Mashiach, ¿verdad? Esta carta. Entonces, por eso también algunos dicen que no fue Pablo, que fue alguien que dijo que era Pablo, pero que no fue el Sheliach Pablo. Pero es interesante mirar qué nos dice esta carta. Leamos entonces, nos dice de la siguiente manera, voy a leerla, nos dice Pablo, prisionero de Yeshua Mashiach, a los hermanos que están en Corinto, salud. Estando en medio de muchas tribulaciones, no me sorprende que las enseñanzas del maligno se propaguen rápidamente, porque mi Adón Yeshua HaMashiach apresurará su venida y no tolerará la insolencia de quienes falsean sus palabras. Porque os he enseñado desde el principio lo que recibí de los apóstoles que me precedieron y que siempre estuvieron con Yeshua HaMashiach, que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nació de Miriam, del linaje de David, siendo enviado el Ruach Kodesh del cielo, del Padre a ella, para venir a este mundo y redimir a toda carne por su carne, y a nosotros en carne resucitar, como nos lo mostró en sí mismo como ejemplo. Y como el hombre fue formado por su padre, fue buscado cuando estaba perdido, para que vivificara mediante la adopción. Para este fin, Elohim Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, envió primero a los profetas a los judíos para que fueran apartados de sus pecados, porque se proponía salvar a la casa de Israel. Por lo tanto, confirió una porción del espíritu del Mashiach a los Nevín, a los profetas, y los envió primero a los judíos, ¿verdad? O sea, a los primeros judíos, y proclamaron la verdadera adoración a Elohim durante un largo periodo. Pero el príncipe de la iniquidad, queriendo ser Elohim, les echó mano y los mató. O sea, los desterró, ¿verdad? Los mató, pues. Y ató a toda su carne con malas concupiscencias. Así lo dice. Bien, y sigue diciendo. Y se acercaba el fin del mundo por el juicio. Pero Elohim Todopoderoso, que es justo, no abandonó a su propia creación. No la abandonó, sino que tuvo compasión de ellos desde los Shamaín. Y envió su Ruach Kodesh a Miriam. Y sabemos, mis hermanos, en Galilea, quien creyó, nos dice, con todo su corazón y recibió el Ruach Kodesh en su vientre, para que Yeshua pudiera venir al mundo, para que por aquella carne por la cual aquel maligno había traído la muerte, ¿verdad? Dice, bien, o sea, que había supuestamente triunfado, por la misma se demostrase que había sido vencido. Porque Yeshua HaMashiach salvó a toda carne en su cuerpo para mostrar en su cuerpo el templo de justicia,
en quien somos salvos. Por lo tanto, ellos, y bueno, cuando decimos ellos, es por lo tanto que ellos o quienes pues por lo tanto están de acuerdo con ellos. Y dice, por lo tanto ellos no son hijos de la justicia, sino hijos de la ira, que rechazan la sabiduría de Elohim, diciendo que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos no son obra de Elohim. Por lo tanto, sabemos que son hijos de la ira. Y sigue diciendo el texto, porque malditos sean los que siguen la enseñanza de la serpiente, nos dice, a la que debéis expulsar y huir de su doctrina, ¿verdad? Porque no sois hijos de la desobediencia, sino de qué, del pueblo de Jehová. Por lo tanto, el tiempo de la resurrección se proclama a todos desde esta época y en esta carta. Y nos sigue diciendo, y cuando a lo que dicen de que no hay resurrección de la carne, ciertamente no tendrán resurrección a la vida, sino ¿a qué? Al juicio. Porque no creen en aquel que resucitó de entre los muertos. O sea, no creían ni entendían. Porque ignoran, oh Corintios, cómo las semillas de trigo o de otras semillas son arrojadas a la tierra, se corrompen y resucitan por la voluntad de Elohim con cuerpos y vestidos. Y no solo esto, que es arrojado, resucita, sino que se bendice mucho más. Y si no, debemos tomar ejemplo de las semillas, solo sino de cuerpos más nobles, ¿verdad? Ya saben cómo dice Jonás, hijo de Amatí, cuando se negó a predicar a los ninivitas, ¿verdad? Cuando sabemos que huyó, dice, fue tragado por el monstruo marino. Después de 3 días y 3 noches, Elohim escuchó la oración de Jonás desde lo más profundo del infierno. Y no se consumió nada de él, ni siquiera un cabello, ni una pestaña. Bien, ya vamos a terminar de leer, mis hermanos, porque es una carta corta de 3 capítulos y bien corta. Ya estamos culminando casi y después vamos a estar comentando lo que vamos leyendo, pero por eso le estoy leyendo para que usted vaya comprendiendo lo que esta carta nos dice. Y sigue diciendo entonces, ¿cuánto más hombres de poca fe, quiere decir, os resucitará a vosotros que habéis creído en Yeshua HaMashiach, tal como él mismo resucitó? De la misma manera, un hombre muerto también fue arrojado sobre los huesos del profeta Eliseo por los hijos de Israel y resucitó en cuerpo, alma, ¿verdad? Hueso y espíritu. O sea, resucitó en su cuerpo. ¿Cuánto más vosotros que habéis sido arrojados, aleluya, sobre el cuerpo, los huesos y el rúa del Adón? Bendito y alabado Jehová. Por eso le digo, esta carta, mis hermanos, es una carta que prácticamente se ha escondido. O cuánto más, oh hombres de poca fe, nos quiere decir vosotros que habéis sido arrojados sobre él. Entonces dice, resucitaréis en este día con vuestra carne sana, así como él resucitó. Y de la misma manera, en cuanto al profeta Elías resucitó al hijo de la viuda, cuánto más entonces nuestro Adón Yeshua nos resucitará, dice, los resucitará a ustedes de la muerte al son de la trompeta en un abrir y cerrar de ojos, pues nos ha dado ejemplo en su propio cuerpo. Así es. Si pues reciben cualquier otra doctrina, y esto es lo último de la carta, vea usted qué corta esta carta, qué cortita, pero cuánto hay acá que estudiar. Y dice, y si pues reciben cualquier otra doctrina, Elohim será testigo en su contra, dice, que nadie me moleste, pues llevo estas ataduras para ganar al Mashiach. Por lo tanto, llevo sus marcas en mi cuerpo para alcanzar la resurrección de los muertos. Quien reciba, ¿verdad? La regla que recibió
de los benditos profetas y lo que es la santa besora recibirá una recompensa del Adón, ¿verdad? Esto cuando resucite obtendrá lo que ya sabemos, la recompensa que vamos a obtener, vida eterna, mis hermanos. Y termina diciendo, pero quien transgreda estas cosas, con él está el fuego y con los que siguen el mismo camino, que son una generación de víboras, ¿verdad? O que son hombres sin Elohim. Y dice, a quienes deben rechazar en el poder del Adón, y la paz estará con ustedes. Ahí eh, termina la carta, mis hermanos. Y bueno, se la he leído porque ahora vamos a ir viendo qué nos dice por capítulos, ¿verdad? Y sobre todo, de acuerdo al papiro Bodmer 10, que es del siglo III también. Recuerde, como le dije, esta carta, sus descubrimientos datan del siglo II al III, del año 160, prácticamente después del Mashiach, del año 160, como se conoce después de Cristo, dicen mucho popularmente. Y bueno, del año 160 en adelante, y vamos a ver que, el comentario ahora que vamos a hacer es de acuerdo a lo que está escrito en el papiro Bodmer 10 del siglo III, que ya sabemos que pues todos estos papiros están en Suiza, ¿verdad? Están en Suiza, mis queridos hermanos, ahí están guardados. Miren qué interesante, ¿sí? Bien, vamos a ir comentando entonces lo que es pues el episodio de la vida del Sheliach Pablo, mis hermanos, corresponde a su estancia en la ciudad de Filipos, narrada también en los Hechos de Lucas, y el texto del papiro, muy mutilado, como le digo, porque hay unas partes que no aparecen, habla de la llegada de el Sheliach Pablo y su alojamiento en la casa de un personaje conocido entre los hermanos, y la situación, y eso lo vamos a ver ahí más adelante, la situación que refleja el relato de los sucesos es de tristeza y preocupación. Corrían rumores de que Pablo se hallaba cercano a su salida de este mundo. Más que rumores, pues eran las noticias que llegaban de Corinto sobre las enseñanzas de alguien llamado Simón y Cleobio, que vamos a ver, que negaban ciertas creencias consideradas em, como indiscutibles. Negaban, por ejemplo, la resurrección de los cuerpos, ¿verdad? Y detalle conocido también casi con las mismas palabras de 1 Corintios 15:12. Según los dos disidentes, el cuerpo del hombre no era hechura de Elohim, según hablaban estos dos que les digo, Simón y Cleobio. Y como tampoco entonces lo era el mundo, según ellos. La crucifixión de Yeshua, decían ellos, no había sucedido en realidad, sino solo en apariencia. Yeshua no había nacido de Miriam, decían estos dos, ni procedía de la estirpe de David, ¿verdad? Eso es lo que estos dos alegaban también en algunos escritos que ellos tenían, mis hermanos, según el papiro también Peit, que este papiro hay como 10.500 fragmentos que fueron encontrados en Egipto en los años 1950 y tanto. Entonces, es un papiro también, son papiros muy estudiados, no solo es uno, como le digo, hay como 10.500 fragmentos. Y esta parte que le estoy diciendo de estos dos, no la leí porque hay unas partes ahí que están fragmentadas y hay otra historia por acá que vamos a ver, pero prácticamente le leí casi toda la carta. Ya prácticamente se la leí toda.
para que usted vaya entendiendo ahora el comentario que vamos haciendo. Entonces, cuando los corintios se enteraron de que Pablo se encontraba en Macedonia, le enviaron por medio de los diáconos Trepto y Eutico una carta, que es la carta, mis hermanos, que estamos hablando prácticamente, porque Pablo les responde a lo que ellos enviaron. Les ponían aquí entonces los motivos de su preocupación y le rogaban que viniera a Filipos para remediar lo que eran los problemas surgidos, las doctrinas de Simón y Cleobio, como le he dicho, que representaban un vuelco total a la besora, ¿verdad? Al evangelio predicado por Pablo, evangelio que los corintios pues guardaban con fidelidad. Entonces, la tercera carta a los corintios, en el capítulo 1, mis hermanos, según el papiro Bodmer, ¿verdad? Nos dice, comienza con la enumeración. Ahora sí vamos a ir viendo entonces los capítulos. Comienza de todo lo que le he leído, comienza con la enumeración de los responsables de su envío, que son Esteban, con los presbíteros. O sea, aquí vamos viendo más a detalle la carta, algunas partes que no le leí. Mis hermanos, vamos a verla más a detalle. Entonces, comienza con la enumeración de los responsables de su envío, que son Esteban con los presbíteros y compañeros Dafno, Éubulo, Teófilo y Zenón. Esteban es el que aparece mencionado en 1 Corintios 1:16, 16:15 y 17. Ébulo, según los estudiosos, puede ser uno de los que enviaban saludos en 2 Timoteo, por ejemplo, 4:21. Ahí encontramos, según los estudiosos, que él puede ser uno de los que enviaban saludos. Simón, por su parte, y Cleobio son los dos personajes que aparecen nombrados en lo que es estos papiros de Peit, que les digo yo, que son unos papiros que fueron encontrados también en Egipto, y pervierten la fe de los corintios, enseñando doctrinas ajenas a la predicación del Sheliach Pablo y de los demás Sheliachim, de los demás apóstoles. Y es la razón de la súplica razonada de Esteban y sus compañeros cuando le dicen, ven a nosotros o escríbenos. Añaden luego una serie de doctrinas que constituyen el elenco de sus novedades, ¿verdad? Que niegan la autoridad. Estos dos que he mencionado, Simón y Cleobio, niegan la autoridad de los profetas, no admiten que Elohim sea todopoderoso, decían que no iba a haber resurrección de la carne y que el hombre no ha sido creado por Elohim, decían ellos, y que Yeshua Hamashiach no había venido en carne humana, ni decían ellos ha nacido de Miriam. El mundo, decían ellos, no está gobernado por Elohim, sino por los ángeles, decían ellos. Razones todas de suficiente peso, mis queridos hermanos, y de suficiente peso por separado, podemos decir. Todas estas son razones grandes, verdad que estaban preocupados los corintios, y ya viendo todo esto, nosotros decimos tenían razón los corintios para solicitar con urgencia la venida del Sheliach Pablo, y que eso nos habla los papiros que ya le dije que son los Peit encontrados, sobre todo el papiro 45. Si hablamos de números, porque recuerde que ya le dije que son varios papiros o varios fragmentos, pero el fragmento 45 habla de esto, hablando de esta carta que los corintios primero le piden al apóstol Pablo que vaya. Y bueno, ya en el capítulo 2, de acuerdo a estos papiros, este capítulo de carácter narrativo es exclusivo precisamente de este papiro
que se llama Peit, ¿sí? Que vuelvo y repito, son varios fragmentos y cuenta ahí cómo Trepto y Eutico llevaron la carta a Filipos, donde se encontraba Pablo en prisión. La aflicción que sintió el apóstol al recibir tales noticias de Corinto queda reflejada en la exclamación que pronunció con palabras de Filipenses 1:23, o sea, da una exclamación parecida. Desearía morir, dice, y estar con Mashiach, más que permanecer en este cuerpo. Y escuchar tales cosas, digo el Sheliach Pablo en esta carta, oiga bien cómo dijo, desearía morir y estar con Mashiach, más que permanecer en este cuerpo y escuchar tales cosas mientras me encuentro encadenado, viendo cómo prosperan las obras de Hasatán en medio de una gran aflicción, ¿verdad? Que tenía él. Así respondió Pablo a los Corintios con, con esta tercera carta, mis hermanos. Así que es una respuesta a a lo que los corintios en esta tercera carta le están manifestando de estos dos varones, Simón y Cleobio, que se estaban oponiendo a la fe, se estaban oponiendo a la besora, se estaban oponiendo a lo que el apóstol Pablo les había presentado del Mashiach y de los Sheliachim, de los demás apóstoles. Qué tremendo, mis hermanos. Y bueno, ya en el papiro Bodmer, acá escribe Pablo y habla lo que yo le acabo de leer, ¿sí? Y dice, escribe pues entonces el apóstol Pablo, dice prisionero de Mashiach Yeshua, vamos viendo entonces lo que leímos, a los hermanos de la Cajal, de la congregación de Corinto, ¿verdad? Y comienza entonces Pablo con su saludo y asegura ahí haber transmitido lo que a su vez pues recibió de los Sheliachim, que Yeshua Mashiach, como hemos leído, nació de Miriam, del estirpe de David, cuando fue enviado a ella, ¿verdad? Lo que es el Ruach Kodesh, para que apareciera en carne mortal y trajera a los hombres la resurrección, a nosotros la resurrección de los cuerpos, todo lo que hemos creído en él. Porque Elohim Padre fue el creador del hombre, dice el Sheliach Pablo, y lo buscó después de su caída para devolverle la vida por la gracia de la adopción. Envió en primer lugar a los profetas para apartar del mal al pueblo de Israel, y a los judíos, y llevarlos a la salvación. Pero como el maligno trató de arrastrar a la humanidad por los placeres, ¿verdad? Elohim Padre envió lo que es el Ruach Kodesh a Miriam, la Galilea, dice el apóstol Pablo en esta carta, que lo recibió en su seno y alumbró dio el nacimiento de Yeshua Mashiach para lo que es la salvación del mundo. Yeshua dejará claro que engañan los que enseñan que el mundo no fue obra de Elohim Padre. Por ello, ruega acá Pablo que los excluyan de lo que es la congregación, ya que los fieles no son hijos de la desobediencia, sino que han sido llamados para la resurrección. ¿Sí? Así que estos dos estaban levantando, mis hermanos, una falsa doctrina, de tal manera que el apóstol Pablo está muy preocupado en esta tercera carta cuando escribe. Es terrible, mis hermanos. Y ahora bien, no habrá resurrección para aquellos que afirman que no habrá resurrección de la carne, ¿verdad? El ejemplo de las semillas que hemos leído en la carta al principio es útil para explicar y comprender esta doctrina. Pero la escritura ofrece el ejemplo también de Jonás,
Sí, recuerde que leí que el apóstol Pablo menciona a Jonás también, ¿verdad? Él menciona a Jonás. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta menciona y da el ejemplo de Jonás, devorado por un monstruo, dice, del mar, por no querer predicar la Dabar de Elohim en Nínive. Y dice, Dios, Elohim, escuchó su oración y Jonás volvió de lo que es las profundidades del abismo o el infierno, como lo leímos también, como lo traducen algunos. Así que es interesante desde ahí mirar lo que esta carta dice de Jonás, porque Jonás, mis hermanos, no solo estuvo en el vientre del gran pez, y, y muchas veces se cree que, bueno, y que sí, estuvo ahí 3 días, 3 noches ahí. ¿Qué pasó? Pues el gran pez lo expulsó por la voluntad de Jehová y él cumplió su misión. ¿Verdad? Ya sabemos que es un tipo de los 3 días que nuestro amado Yahushua estuvo en la tumba. Pero lo que muchos no saben es que en realidad, mis hermanos, Jonás, cuando estuvo allí, Jonás prácticamente murió. Y es que es muy difícil creer que iba a estar en un gran pez y que, por ejemplo, los jugos gástricos de ese animal no iban a deshacer a Jonás porque estaba dentro de él, mis hermanos, y que iba a estar normal allí dentro. No, no fue así, mis hermanos. En realidad, cuando vamos al libro de Jonás, en el capítulo 2 del original se entiende que pues estuvo en el infierno, ¿verdad? Y acá lo dice también. Esta carta es interesante porque también lo está diciendo. Y eso significa que Jonás en el vientre del gran pez murió y allí Jehová lo volvió a la vida para después que lo expulsara aquel gran pez. Y cuando nosotros leemos el capítulo 2 de Jonás, que ese sería otro tema, que yo creo que vamos a verlo ya muy pronto, a lo que es el infierno, lo que es el lugar de tormento, pues que muchos creen y otros no. Vamos a ver ese tema también. Y cuando leemos el capítulo 2 de Jonás, nos damos cuenta de que en realidad, mis hermanos, Jonás en el vientre del gran pez, Jonás, pues estuvo, no sabemos cuánto, si fue horas, si fue minutos, pero murió. Y luego allí lo vuelve a la vida el eterno Jehová, para que después el pez lo expulse, lo vomite, podemos decir, y cumpla la misión que tenía de ir a Nínive. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a ver cuando traigamos el tema eh, de lo que es el lugar de tormento, ¿verdad? Bien, pero es interesante mirar que aquí en esta tercera carta, aquí es mencionado, ¿verdad? Es mencionado por el Sheliach Pablo en esta tercera carta, mis hermanos. Y lo menciona precisamente cuando habla de Jonás, que dice que volvió del infierno, de las profundidades, mis hermanos. Qué tremendo. Y bueno, y dice, con mayor razón, sigue diciendo, los que han creído en Mashiach Yeshua resucitarán como él mismo resucitó. Si un cadáver arrojado a la tumba del profeta Eliseo, dice, recuerde que le leí también esta parte, bueno, dice, si un cadáver, leámoslo otra vez, dice, si un cadáver arrojado a la tumba del profeta Eliseo recobró la vida, también resucitaréis vosotros, que habéis sido arrojados sobre el cuerpo, los huesos, el ruach del Adón, ¿verdad? O sea, Yeshua, aleluya. El profeta Elías resucitó al hijo de la viuda. ¿Cómo nosotros resucitaremos a ejemplo también de Yeshua Mashiach? Dice esta carta. Acá, en palabras del apóstol Pablo en esta carta. Entonces,
sigue diciendo, si los corintios aceptan esta doctrina, no deben causar, mis hermanos, pues, bueno, acá miramos entonces que está muy interesante, ¿verdad? Todo esto. Y, y realmente ya ve usted todo lo que hemos leído hasta ahora, que prácticamente casi toda la carta, y yo no veo contradicción alguna, mis hermanos, a la besora. Yo no veo contradicción alguna a la Torá tampoco. Más bien afirma la besora y afirma textos de la Torá. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta estos textos también. Recuerde que los libros que hoy están en el canon, pues son libros que están ahí porque hombres decidieron que esos iban a ser los canónicos, ¿verdad? Y los demás los sacaron a Jubileo, sacaron al primer libro de Adán, segundo libro de Adán, sacaron al libro de Melquisedec, sacaron al libro de Enoc, mis hermanos, al libro de Yacer, etcétera, etcétera, que los, los antiguos levitas lo tenían como parte de lo que es el Tanaj, pero bueno, ya sabemos que el rabinato hizo de las suyas y después la iglesia católica y después la iglesia evangélica, cada quien eligió qué libros tener y cuántos tener. Qué tremendo, mis hermanos, pero así es. Entonces, de igual forma, podemos ver esta carta, mis hermanos, que es muy interesante, ¿verdad? Entonces, como les iba diciendo, ahora bien, no, eh, si los corintios aceptan esta doctrina, no deben causar molestias a Pablo, sino seguir con fidelidad, ¿verdad? Em, la doctrina recibida, en realidad, de los apóstoles, mis hermanos, o sea, se aceptan la doctrina que el Shelía Pablo les está diciendo y la besora, ¿verdad? Los ateos que se apartan de esta doctrina, pues, según nos dice la carta, ya están sumidos en el fuego devorador. Pablo concluye su mensaje pidiendo a sus fieles que se aparten de estos dos, de Simón y de este otro varón que estaban trayendo una falsa doctrina, Simón y Cleobio, ¿verdad? Entonces Pablo le pide a ellos que se alejen de estos dos. Les pide que se aparten de estos dos. Así es. Em, y que, bueno, sigan la doctrina que Él les mostró, que es la doctrina de nuestro amado Yeshua. Y les dice que tengan shalom, ¿verdad? Ahora, para finalizar, hay una parte que está un poco fragmentada y esta parte no se las he leído y ya es entre el final de la carta y el episodio que aparece es de una mujer llamada Frontina y hay una gran laguna ahí en el texto del papiro Peit y, y por el contexto, como le dije al principio, pues se deduce que Pablo seguía predicando el evangelio, ¿verdad? La besora con insistencia en lo que es la doctrina sobre lo que era la castidad, guardarse, ¿verdad? Y la joven Frontina, hija de, según nos dicen los historiadores, de Longino y Firmila, eran los padres, Longino y Firmila, de aquella época, eran los padres de esta joven llamada Frontina, pues ella se adhiere al magisterio del Shaliach Pablo. Mire qué interesante. Y esta es una de las razones, creo yo, por qué esta carta no ha salido, porque por el machismo, porque, como ya he dicho yo, hay mujeres y también nos han enseñado, ¿verdad? Nuestros amados mentores, Aarón y Araceli Morales, que hay mujeres que servían al Mashiach, mis hermanos, en aquella época. Y lo vemos en la Besora. Y también lo vemos en el Tanaj. Y lo vemos acá en esta carta también. Y yo creo que esta es una de las razones por las cuales, pues, no se ha querido hablar de esta carta. Porque esta muchacha, Frontina, hija de Longino y de Firmila, de aquella época, se adherió al magisterio del apóstol Pablo y renuncia, según esta carta, al matrimonio. Ella
Ella quería ser así como el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo era un ejemplo para ella, ¿verdad? Que el apóstol Pablo renunció a casarse. Algunos dicen que otra vez porque anteriormente estuvo casado, etcétera. También ese es otro tema, pero él estaba dedicado solo al Mashiach entonces, cuando ya tuvo la revelación de él y él se le apareció en el camino en Damasco. Y esta muchacha también hace lo mismo, decide no casarse, según este papiro y los textos de esta tercera carta a los Corintios que hay en este papiro, mis hermanos, y pues um, decide no casarse esta muchacha llamada Frontina. Y bueno, Pablo y Frontina, ambos son condenados. Y Longino, nos dice esta tercera carta, culpa a Pablo como responsable de la situación de su hija y logra que la condena de Pablo y la joven se concrete en que mueran despeñados. Oiga bien, qué terrible, mis hermanos, porque este Longino, al mirar que su hija decidió no casarse, su hija Frontina decidió no casarse y que seguía las enseñanzas de Yeshua a través de todo lo que el apóstol Pablo le había enseñado y que pues Pablo era un ejemplo para ella y ella siguió el ejemplo, digámoslo así, del apóstol Pablo de no casarse, sino de servir al Mashiach. ¿Sabe lo que hizo entonces este varón según esta tercera carta? Logra que la condena de Pablo, influenció para que la condena de Pablo y de su propia hija se concrete en que mueran despeñados, o sea, tirado de un filadero de piedras abajo, ¿sí? Así, tal y como quisieron hacer, que encontramos en la besora, que quisieron hacer con nuestro amado Yehoshua, pero que él salió en medio de ellos como que sin nada, ¿verdad? ¿Recuerda usted ese pasaje? Bueno, eso está en la besora, ahí se lo dejo de tarea. Pero igualito querían hacer, y este varón que era padre de esta muchacha influenció para que pues dijeran vamos a tirar del despeñadero a Frontina y a Pablo. Y cuando vuelve el texto del papiro Peit en el fragmento número 41, está hablando Longino sobre la conveniencia de despeñar vivos a Frontina y a Pablo. Qué terrible. Acudió gran gentío, según el texto, cuando sacaron a Frontina. Mire, a la primera que sacaron fue a Frontina. Dijeron, bueno, vamos a despeñarlos a los dos. Y esto nos dice parte del fragmento Peit, que es el fragmento 41. Y esto nos dice este fragmento, mis hermanos, respecto de la historia. Y a la primera que sacaron, estaban los dos, el Sheliach Pablo y también Frontina, que había decidido servir al Mashiach también, ¿sí? Y sacaron a los dos, pero dijeron, vamos a tirar primero por el despeñadero, vamos a tirar a Frontina. Y había una multitud de gente ahí. Entonces, nos dice, acudió gran gentío, y con esto finalizo, acudió gran gentío cuando sacaron a Frontina. Y todos, empezando por los padres de la joven y los soldados, mis hermanos, pues lloraban y se lamentaban por algún suceso desconocido, por una nueva laguna que hay, ¿verdad? Es una parte fragmentada, murió Frontina. Entonces Pablo se postró bueno, dice acá que Pablo se postró rogando a Elohim por la joven. Escuche bien. O sea, ahí hay una laguna. Primero encontrar una laguna porque esa parte no está en el texto, ¿sí? Aparece cuando están los dos con Pablo, los tienen los soldados ya para el despeñadero. Inclusive imagínese su propio padre ahí y después llora así, pero que esas lágrimas de repente en ese momento siento yo que son más de orgullo porque no seguía su religión, la muchacha Frontina, sí, más de orgullo. Quizás la madre pues
no sabemos también porque ya no nos dice nada el texto, pero quizá la madre de ella sí estaba llorando de verdad, pero él más lo hacía de dolor de que su hija pues ahora estaba en una doctrina diferente que ellos odiaban y que pues sabía que su hijo iba a morir, pero él mismo influenció para que su hija muriera de esa manera. Ahora, viene una laguna en el texto, o sea, esa parte desaparece, ¿sí? Pero luego la otra parte que aparece escrita dice que la joven muere, ¿sí? Que Frontina murió. ¿Y qué nos dice a nosotros? O sea, por el contexto de lo que le acabo de leer y ahora aparece la palabra que Frontina murió, ¿qué sucedió? Si a ella la tenían ya en el texto que se pudo leer primero para lanzarla al despeñadero, ¿qué fue lo que pudo haber pasado, mis hermanos? Por lógica, que la tiraron al despeñadero, ¿verdad? Y luego por eso dice más adelante que murió Frontina. Entonces dice, Pablo se postró rogando a Elohim por la joven. Aleluya. Y el resultado, bendito y alabado Jehová, es que la joven resucitó. Bendito sea Jehová. Bendito nuestro amado Yeshua Mashiach. Aleluya. Qué maravilla, mis hermanos. Nos dice el texto que el resultado de la oración del Sheliach Pablo fue que la joven resucitó. Y la muchedumbre escapó huyendo atemorizada. Imagínese usted qué terrible, qué gente más religiosa y cegada que en ese momento no dijeron a dar gloria a Dios, a Jehová por medio de Yeshua Mashiach, sino que, mis hermanos, huyeron atemorizadas. Pablo tomó a la joven, nos dice el texto, de la mano y la condujo a casa de sus padres, ¿sí? Y luego el apóstol Pablo vino y la agarró de la mano muy respetuosamente y la llevó hasta que llegó a la casa de los padres y aquí no dice que los padres dijeron absolutamente nada ya. Aleluya, mis hermanos. Convencidos de que quienes habían tomado una mala decisión eran ellos, ¿sí? Convencido este padre Longino de esta muchacha o el padre de esta muchacha llamado Longino, en realidad ese silencio nos dice que se convenció de su error. Era algo tremendo que había pasado. Había resucitado la joven, resucitó la joven y bueno, la muchedumbre escapó, pero el apóstol Pablo vino y condujo a la muchacha a casa de sus padres. Y después, mis hermanos, la gente allá de lejos, aleluya, gritaba, solo hay un Elohim que creó el cielo y la tierra, el que ha resucitado a la muchacha en presencia de Pablo. Bendito y alabado es Jehová. Y esto está en el papiro Peit 42:20. Ahí está. Qué tremendo. Así termina la tercera carta del apóstol Pablo, mis hermanos. Qué tremendo, sí. La multitud salió corriendo, pero allá a lo lejos gritaba. Y eso fue un testimonio tremendo, mis hermanos. Eso fue un testimonio grande, un testimonio muy grande. Y pues según los historiadores de la nebulosa del papiro, entonces lo que acabamos de leer, se deduce y según los historiadores se cree que cuando Pablo eh, se volvió a dar el mensaje de salvación, aleluya, Longino estaba allí y se convirtió al Mashiach. O sea, el padre de la muchacha estaba ahí y se convirtió al Mashiach. El padre de esta muchacha, mis hermanos, fiel al eterno Jehová, hasta que la tiraron del despeñadero, pero él la resucitó con la oración de Pablo, Frontina. Ahora el padre cambió totalmente y, según los historiadores, en
en una próxima ocasión que escuchó al Sheliach Pablo, se convirtió entonces Longino al Mashiach. Y obviamente con él su esposa, porque así como el texto calla acá en la tercera carta a los Corintios, el texto calla cuando él influenció para que tiraran del despeñadero tanto a Pablo como a su hija, y el texto calla respecto a ella, que no dice nada. Mis hermanos, acá también cae el texto respecto a la mamá de esta muchacha, ¿sí? De Frontina. Pero habla el texto que el padre se convirtió y por lógica deducimos que pues su esposa también. Y así termina este texto. Así que así termina esta carta, perdón. Y así termina mi comentario también. Y bueno, es interesante, sí, porque más que todo leímos la carta y miramos los sucesos y es muy interesante, mis hermanos. Así que mucho que reflexionar en esta carta. Mis queridos hermanos, que varios han desechado esta carta. Han desechado esta carta porque, bueno, se cree, como le digo, que es del año 160 después del Mashiach, y como el apóstol Pablo, pues sabemos que murió antes del año 100 después del Mashiach, en verdad murió antes, eh, y que, bueno, ni el Shelia Juan o Yohanan llegó al año 100, murió unos añitos antes y fue el último que murió, así que el apóstol Pablo murió un poquito antes también. Entonces, por eso algunos especulan y dicen, no, es que fue un anciano que se hizo pasar por Pablo ahí, pero vea usted, mis hermanos, ¿sí? Entonces ahí hay un pequeño debate, pero es interesante, sí, conocer esta carta y que la mayoría de los estudiosos dice que es la tercera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y los estudiosos son los estudiosos, mis hermanos. Así que, pero hay gente que se cree saber más, ¿verdad? Se cree saber más. No leas esa carta es apócrifa, así como el libro de Jubileos, el libro de Enoc, etcétera, etcétera. Ay, mi hermano. Por eso debemos de salir de la religiosidad y mirar que en estas cartas hay, como dicen mis amados mentores, pastores, hay perlitas. Aleluya, que del reino. Qué bonito lo que hemos leído, mis hermanos. Espero que les haya sido de bendición el tema que hemos tenido hoy, la tercera carta, la tercera epístola a los Corintios, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos, hasta aquí entonces mi comentario sobre esta carta, hasta aquí el tema. Y pues quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez. Y pues si tienen preguntas, estaremos en la Kehilá y Joshua respondiendo. Y si no está su servidor, ahí si no puedo responder yo al momento, mis hermanos, responderemos después. Pero ahí también están los demás Morín, muy capacitados para responderles a ustedes, el Morea de Jarón, la Mora Araceli y los demás Morín. Así que si tienen preguntas, pues son bendecidos los que las pueden hacer porque están en la Kehilá de Yehoshua. Así que allá sus preguntas y pues mis hermanos, los espero que volvamos a vernos pues o que vuelvan a sintonizar el programa El Predicador en lo que será la siguiente semana, o bueno, o hasta el próximo programa, pues nos vemos entonces. Y que Jehová les bendiga a cada uno en el Shem, en el nombre de Yeshua Mashiach. Bendiciones entonces y shalom, shalom. Hasta la próxima.